Bienvenidos a Futuro Cambio Constante, un foro de pensamiento crítico con el objetivo de conectar puntos de vista, experiencias e interrogantes sobre 4 grandes temas, analizar su relación con la tecnología y responder a los desafíos generados a raíz de la crisis sanitaria. Este encuentro ha sido producido por la organización Alta Tecnología Andina, ATA, y el área de Conocimiento y Cultura Digital de Fundación Telefónica. Mi nombre es Jorge Villacorta y hoy cerraremos el foro con el tema Sociedad Digital. Comenzaremos con la presentación del doctor Ulises Mejías. Ulises Mejías es profesor de comunicaciones y director del Institute for Global Engagement de la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego. Sus áreas de investigación son estudios de datos críticos, sociología y filosofía de la tecnología y economía política de los medios digitales. Sus escritos han aparecido en varias revistas de su especialidad y tiene 2 libros en su haber: Off the Network, Disrupting the Digital World, de 2013, y con Nick Couldry, The Cost of Connection, How Data is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism, del año 2019. Es cofundador de Tierra Común Net, y del movimiento de tecnologías no alineadas, nonalignedtech.net, 2 redes de innovación y apoyo a activistas, educadores y académicos que trabajan por descolonizar los datos. Es miembro del Consejo de Humanities New York, una filial del National Endowment for the Humanities, y con esto doy la bienvenida a Ulises Mejías. Mi nombre es Ulises Mejías, soy profesor de la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego y director del Instituto para el Compromiso Global. En esta conferencia quiero hacer 3 cosas. En primer lugar, quiero revisar las promesas fundamentales de la sociedad digital y evaluar si estas promesas se han materializado o no. Sin desvelar ya mis conclusiones, voy a argumentar que no lo han hecho, o al menos no de una manera que nos beneficie a nosotros, los ciudadanos. Para profundizar en este argumento, quiero sugerir como segundo y tercer puntos principales en mi conferencia que las razones por las que la sociedad digital no ha cumplido sus promesas tienen que ver con cómo hemos imaginado o no hemos imaginado la forma en que estamos tanto excluidos como incluidos en esta sociedad digital. Para hablar de estos modelos de inclusión y exclusión, me referiré a conceptos de mis 2 libros publicados. Bien, aunque tecnológicamente el Internet tiene sus raíces en proyectos militares de Estados Unidos, fue el lenguaje de la contracultura liberal estadounidense el que enmarcó sus promesas utópicas, mucho antes de que el Internet se convirtiera en un fenómeno global de masas. Repasemos algunas de estas promesas y la forma en que se han o no se han incumplido. Se nos dijo, para empezar, que el Internet transformaría la economía mundial. Para ser justos, lo ha hecho de cierto modo. En solo una década, las empresas con mayor capitalización bursátil pasaron de ser empresas como Exxon y General Electric a compañías como Apple y Google. Y la pandemia no ha hecho sino aumentar su riqueza de forma exponencial. Pero estas ganancias, como sabemos, no se distribuyen uniformemente. Se nos dijo que la economía de contratistas o gig economy permitiría a todo el mundo convertirse en su propio jefe y ganar dinero fácilmente. Pero en realidad sabemos que esto ha significado que los trabajos estables, con beneficios laborales,
han sido sustituidos por trabajos precarios en los que la gente sigue experimentando explotación e incertidumbre. Se nos dijo que el Internet anunciaría una nueva era de tolerancia global, al estar más expuestos todos a diferentes opiniones, diferentes perspectivas. No quiero decir que esto no haya ocurrido o que no pueda ocurrir en el Internet. Pero como todos sabemos, conectarse al Internet hoy en día significa encontrarse con mucha frecuencia con estas burbujas filtradas o filter bubbles, que se llaman en inglés, que son comunidades de personas que piensan igual y que odian a cualquiera que no se parezca o piense como ellos. También se nos hizo creer que el Internet daría lugar a formas más abiertas y democráticas de participación ciudadana. Por desgracia, a veces parece que cuanto más tiempo pasa la gente en el Internet, más cómoda se siente creyendo que el mundo puede cambiar haciendo clic en un botón de me gusta o retweetando un meme. Esto es lo que llamamos clicktivismo. Durante un tiempo parecía que el Internet iba a crear un mejor periodismo, que creo que podemos estar de acuerdo todos, es una base importante de la democracia. Se nos dijo que habría más voces, más competencia, un acceso más barato y más participación del público. Y es cierto que poner una cámara en todas las manos ha cambiado la naturaleza de los testimonios. Pero mientras los periódicos y las empresas de medios de comunicación luchan por sobrevivir, se han volcado en la producción de contenidos diseñados para captar la atención de los espectadores, no necesariamente con el objetivo de informarles o educarles, sino de entretenerles, lo que se llama clickbait. Mientras tanto, la participación del público ha hecho que haya mucha desinformación y que el público pueda incluso ser engañado para compartir desinformación peligrosa. En general, debido a las numerosas promesas que acabamos de mencionar, se nos dijo que el Internet daría lugar a más libertad, más seguridad y progreso para el ciudadano común. Aunque ha habido algunos avances concretos y pocos, incluido yo mismo, elegirían dejar de usar el Internet, yo diría que la mayoría de la población de la sociedad digital tiene hoy menos privacidad y libertad que antes. En lugar de instituciones públicas que salvaguarden las promesas del Internet, tenemos monopolios corporativos globales que vigilan y extraen valor de nuestras vidas en lo que yo llamaría una nueva forma de colonialismo, como explicaré más adelante. En general, pues, se nos dijo que el Internet aportaría tantos beneficios que el mayor problema sería quedar excluidos de la sociedad digital. Pero como empecé a explorar en mi libro de 2013, Off the Network, las condiciones para unirse a una sociedad digital controlada por las empresas son profundamente problemáticas. Y las nuevas formas de pensar sobre la exclusión resultan cruciales. Esto sería aún más importante cuando mi segundo libro, Los costos de la conexión, saliera a la luz en 2019. En esta obra, mi coautor, Nick Couldry, y yo argumentamos que la participación en la sociedad digital en condiciones desfavorables se ha convertido en algo tan generalizado que el problema es ahora la inclusión, no la exclusión. Repasemos brevemente por qué la exclusión es una característica natural de las redes
¿Y cómo podemos convertir esto en nuestra ventaja? En términos de imaginar nuevos modelos de construcción de conocimiento e incluso de resistencia. Para ello, me gustaría presentar dos conceptos de mi libro Off the Network. El primero, el nodocentrismo, tiene que ver con la forma en que pensamos en la ontología o la composición de una red. Como saben, una red se define simplemente como un conjunto de actores o nodos conectados por enlaces. Tanto si pensamos en los usuarios de las redes sociales, como Facebook, como en las páginas web, los dispositivos inteligentes o los flujos de datos. El modelo de la red se utiliza no solo como una metáfora para describir estas conexiones, sino como una plantilla tecnológica que prescribe qué tipos de interacciones son posibles o no. ¿Qué podemos deducir entonces de los nodos de una red? Lo más importante es que si dos nodos forman parte de la misma red, la distancia entre ellos es finita. Facebook ha hecho millones de dólares con esta simple regla. Sin embargo, la distancia entre algo que está en la red y algo que no está en la red es, a efectos prácticos, infinita. Esto es lo que yo llamo nodocentrismo. Las redes son una especie de filtros que solo ven nodos. Si algo no es un nodo de la red, es invisible, es como si no existiera. El nodocentrismo se refiere a una realidad social en la que los nodos solo pueden ver a otros nodos. Y solo los nodos merecen ser tenidos en cuenta. Por poner un breve ejemplo. Supongamos que visito Lima por primera vez, como espero hacerlo algún día pronto. Supongamos que decido buscar una buena cevichería cerca de mi hotel. Como muchos de nosotros hacemos hoy en día, puedo consultar Google Maps para encontrar la cevichería más cercana. La cuestión es que si una cevichería no está indexada por Google, es como si no existiera, en lo que a mí me respecta. Aunque esa cevichería puede estar cerca de mí. Eso es, en esencia, lo que quiero decir con el nodocentrismo, que es una característica de todas las redes. El nodocentrismo es una forma de exclusividad epistemológica que discrimina lo que no forma parte de la red y trata de meter dentro de la red lo que está fuera. Pero esta política de exclusión puede ser subvertida, por muy totalizadora que parezca. Para ello, volvamos a nuestra definición de la red como un conjunto de nodos conectados por enlaces, como se ve en esta imagen. Pero desplacemos ahora nuestra atención de los nodos al espacio negativo que hay entre ellos. En los diagramas de una red, el espacio que rodea a un nodo se representa en perfecto vacío, quietud y silencio. Sin embargo, este espacio está lejos de ser estéril. Es el espacio que yo llamo paranodal. El exterior de la red no está vacío, sino que está habitado por lo que no se ajusta a la lógica organizadora de la red. En lo que respecta a la red, el espacio paranodal solo existe para ser obviado o colapsado en el acto de enlazar, de reducir la distancia entre los nodos. Entonces, el paranodo podría ser, por utilizar una frase del filósofo Jacques Rancière, la parte de los que no tienen parte.
Pero el paranodo no es pasivo ni está subordinado. Tiene tanto poder en la determinación del espacio y las relaciones como los nodos de la red. ¿Por qué es tan importante este espacio? Pues porque las periferias de la red representan los únicos lugares subversivos desde los que se puede despensar o desidentificarse de la red. En cualquier orden social, la producción de nuevas identidades requiere experimentación y el espacio paranodal permite desviarse de las normas imperantes de la lógica de la red. Ya en 2013 imaginé que el paranodo podría ser un lugar fructífero para resistir, mediante esta exclusión, la creciente presencia de cierto tipo de nodocentrismo. Pero nuestro enredo en la sociedad digital parece últimamente tan completo, incluso más después de la pandemia, que parece que la inclusión, tal como se imagina desde Silicon Valley o desde la sede del Partido Comunista Chino, se está convirtiendo en un problema más grande que la exclusión. A continuación, recurro a un modelo para examinar este modo de inclusión totalitaria. Este modelo se basa en mi segundo libro, Los costos de la conexión, cómo los datos están colonizando la vida humana y apropiándose de ella para el capitalismo. Mi coautor es Nick Coldry de la London School of Economics. Entonces, en este libro, la pregunta esencial que estamos tratando de responder es la de qué está pasando con los datos. Y para tratar de responder esta pregunta, ya hay muchas propuestas en la mesa. Muchos intelectuales están hablando tal vez de una nueva forma de capitalismo. Puede ser que sea un capitalismo digital, informacional, capitalismo de plataformas, más famosamente un capitalismo de vigilancia, como escribe Zuboff, o simplemente un capitalismo de datos. Pero en nuestro libro nosotros estamos tratando de preguntar si lo que está pasando con los datos es algo potencialmente mayor. Estamos hablando de una nueva fase en las relaciones entre el colonialismo y el capitalismo. Esta nueva fase tal vez se puede ver un poco cuando escuchamos los clichés del mundo de negocios. Por ejemplo, en esta portada de la revista The Economist, donde se dice que los datos son el nuevo petróleo. El petróleo, por supuesto, un recurso con raíces muy coloniales. Cuando se utilizan estos clichés, ¿estamos hablando solamente de una metáfora? Bueno, lo que decimos nosotros es que no. Un punto central de nuestro argumento es que no estamos hablando de una metáfora. Utilizamos la palabra colonialismo, no de forma metafórica, sino para describir una realidad emergente. Estamos hablando esencialmente de una nueva fase en las relaciones, como dije, entre el colonialismo y el capitalismo, lo que llamamos colonialismo de datos. Esta fase emergente está preparando el terreno para un nuevo modo de producción capitalista. Al igual que el colonialismo preparó el terreno para el capitalismo industrial. Pongámonos a pensar en cómo las plantaciones, las colonias, financiaron las fábricas con esa riqueza que se generó durante el colonialismo, que aportó a la financiación del capitalismo industrial. Y el colonialismo de los datos coexiste a la misma vez con las desigualdades creadas durante el colonialismo.
el legado del subdesarrollo, el racismo, la violencia. Entonces, este colonialismo es profundamente continuo con los objetivos del colonialismo histórico. Pero estamos sugiriendo que podemos esperar entonces ver el mismo nivel de violencia física a nivel mundial, porque la violencia fue una característica esencial del colonialismo. No estamos haciendo una comparación uno a uno, pero sí estamos diciendo que el impacto del cambio social es comparable. Estamos hablando de diferentes medios, pero tal vez fines similares. Permítanme entonces darles la definición del colonialismo de los datos, como Nick Couldry y yo la manejamos en el libro. Nosotros decimos que el colonialismo de datos es un orden emergente para la apropiación de la vida humana, de modo que los datos puedan ser extraídos continuamente de ella para obtener ganancias. Y bueno, para entender esta definición, tal vez nos ayude a entender la diferencia entre el colonialismo y la colonialidad. Este concepto de colonialidad fue desarrollado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Y bueno, en resumen, Quijano decía que vamos a suponer que el colonialismo terminó, ya no hay más colonias. Claro, dependiendo si le preguntamos a nuestros compañeros en Puerto Rico, Palestina, pueden no estar de acuerdo. Pero esencialmente las colonias ya no existen. Pero Quijano decía que el legado del colonialismo sigue configurando las relaciones sociales, las relaciones de poder, las relaciones raciales y hasta la construcción del conocimiento en el mundo moderno. Entonces, estamos diciendo que sí hay diferencias. El colonialismo histórico tuvo diferentes modos, diferentes intensidades, diferentes escalas y contextos, pero hay una clara similitud. Y esta es la función histórica del colonialismo, es la misma. Y esa función es despojar, extraer. El antiguo colonialismo acaparaba las tierras, la labor humana. El nuevo nos acapara a nosotros, nuestras vidas sociales, a través de los datos. Pero entonces, ¿cómo se racionaliza este nuevo orden? Primero hay que entender que el colonialismo siempre ha dependido de los datos. Los datos ya eran importantes en el colonialismo histórico a través, por ejemplo, de las tecnologías de administración para crear mapas, encuestas, hojas de cálculo, se necesitaba de los datos. Inclusive los libros que utilizaban los españoles para grabar el oro y la plata que salía del Nuevo Mundo se llamaban libros de cargo y data. También los datos ya eran importantes en el colonialismo histórico a través de tecnologías de contención. Los pasaportes, las tarjetas de vacunación, todas estas tecnologías diseñadas para administrar el movimiento de seres humanos y para asegurar el bienestar de los colonizadores. Y por últimamente, también hay que tener en cuenta que las tecnologías de vigilancia desarrolladas durante el colonialismo ya dependían mucho de los datos. Las huellas dactilares, que fue una tecnología desarrollada en el Imperio Británico en la India. Pero inclusive los fenotipos o diferentes modos de biometría
eran tecnologías que ya necesitaban de los datos durante el colonialismo. Pero preguntamos, ¿cómo se justificaba este nuevo orden social? ¿Cómo se racionalizaba? Y la razón por la que este nuevo orden social era muy efectivo, o es muy efectivo hoy en día también, es porque las nuevas racionalidades se basan en antiguas racionalidades, ya sean estas económicas, jurídicas, tecnológicas, todas ellas tienen un profundo pasado colonial. Vamos a empezar con la narrativa de lo barato. Vamos a empezar con la naturaleza barata. Para colonizar el mundo, la naturaleza debería ser enmarcada como barata. Es decir, se decía que era abundante, gratis. Existía solo para que se pudiera apropiar de ella. Desde una perspectiva jurídica, no tenía dueño, al menos un dueño civilizado. El concepto de terra nullius, que quiere decir la tierra de nadie, quería decir que el colonizador podía llegar y como la naturaleza era barata, podía disponer de ella como mejor le pareciera. Entonces empezamos con la naturaleza barata. Después de esta llegó la mano de obra barata. En el colonialismo, algunos humanos, y esto era determinado esencialmente por su raza, se decía que estaban predestinados a proporcionar la mano de obra necesaria para transformar la naturaleza en riqueza. Entonces, de esta manera, la explotación y el abuso se enmarcan así como progreso social. Se dice que es por el bien de la humanidad. Entonces, tenemos esta progresión de la naturaleza barata a la mano de obra barata y ahora tenemos los datos baratos. Y hay que fijarse que la misma racionalidad extractiva que vimos con la naturaleza y la labor están presentes también en esta narrativa de los datos baratos. Los datos se dice que son abundantes, gratis, están ahí para que se puedan apropiar. Importante también se dice que no tienen dueño. Claro, nosotros individualmente los producimos, pero en forma agregada se dice que no tienen dueño porque necesitan ser procesados, como el petróleo. Nosotros individualmente no podemos convertir el petróleo o los datos en algo que tenga un uso social. Se necesita de estas empresas, de estas corporaciones con tecnología avanzada, refinerías, para convertir este recurso. Y se dice que nuestro único trabajo es generarlos, generar estos datos. Y se nos dice también que eso es el progreso actual en la modernidad. Bueno, así revisamos que fue la narrativa de la naturaleza barata a la mano de obra barata y ahora los datos baratos. Pero, ¿qué ganamos al ver las cosas de esta manera? ¿Cuál es entonces el valor de una perspectiva colonial de los datos? Y en resumen, quiero decir que, bueno, hay dos valores importantes, los de alcance y los de escala. Cuando pensamos en la escala del colonialismo de datos, nos permite ver y posicionar estos eventos en una historia de 500 años, no solo de 4 décadas. Entonces, los datos forman parte de una historia de extracción de recursos que tiene ya 5 siglos. Y esto también nos permite poner la mirada en la próxima etapa del capitalismo.
Otro beneficio de esta perspectiva colonial es el alcance. Y es que el colonialismo de datos nos permite entonces entender lo que está pasando, no solo con respecto a los medios sociales, Facebook y Twitter, todo eso. No solo en respecto a lo que está pasando con la vigilancia o con la economía de contratistas, la gig economy. Con el colonialismo de datos podemos entender todos estos aspectos juntos, inclusive lo que está pasando con la logística o con los datos corporativos internos, los datos que se están generando y coleccionando, por ejemplo, cuando usamos nuestras smart devices, el refrigerador smart o la alarma de la casa smart, que están coleccionando todos estos datos que pasan a ser datos corporativos internos. Y bueno, dado que sostenemos que lo que está ocurriendo es una nueva forma de pensar en la relación entre el colonialismo y el capitalismo, también tenemos que volver a la crítica más importante del capitalismo, la obra de Karl Marx. Pero aquí hay un obstáculo. Para Marx, todas las relaciones sociales podían explicarse a través de las relaciones laborales, las relaciones entre los trabajadores y los propietarios de las fábricas, esencialmente. Pero hoy estas relaciones no son suficientes. El colonialismo de datos no puede entenderse principalmente a través de las relaciones laborales. ¿Por qué? Pues porque entendemos que cuando salimos del trabajo o descansamos en el fin de semana, no estamos trabajando. Y sin embargo, seguimos generando datos para las empresas, publicando actualizaciones de nuestro estatus, compartiendo fotos o consumiendo medios de comunicación. No estamos trabajando, nos estamos relajando, pero seguimos contribuyendo a este orden. Entonces necesitamos entender el colonialismo de datos a través de un nuevo tipo de relaciones sociales, las relaciones de datos. Estas son formas de reproducir la vida social y configurar las interacciones sociales para optimizar la extracción de datos con fines de lucro. De esta manera, la vida social ordinaria se convierte en un factor directo de la producción capitalista. Antes, la esfera económica era un subconjunto de la esfera social. Hoy está al revés. Toda la actividad social se convierte en un subconjunto de la esfera económica, ya que incluso los datos sobre nuestros estados emocionales se extraen continuamente de nuestras vidas para obtener ganancias. Hablemos más concretamente de la colonialidad de las relaciones de datos. Y en el libro, Nick Coldry y yo realizamos varias comparaciones transhistóricas, utilizando el pasado para esencialmente entender la colonialidad de las relaciones de datos en el presente. Y nosotros organizamos estas comparaciones utilizando el mismo plan de juego que se llama 4X, que se encuentra en los videojuegos de estrategia. Los videojuegos como el que ven aquí en el fondo, que es parte de la serie Civilization de Sid Meier. Este juego es esencialmente el colonialismo en forma de videojuego. Y en este uno puede jugar como los españoles, los ingleses, los holandeses o los franceses. Y entonces se requiere que se apliquen estas estrategias: explora, expande, explota y extermina para colonizar el mundo. Los nativos son controlados esencialmente por el ordenador, porque ni siquiera tienen esa agencia de un ser humano.
Entonces, no tengo tiempo para hablar de cada una de estas 4 estrategias, así que me centraré en 2, explorar y exterminar. Vamos a empezar con explorar. Y aquí lo que quiero hacer es comparar 2 documentos. El primero son las condiciones de servicio de Google Chrome. O sea, las condiciones que cuando nosotros instalamos Chrome, le estamos dando permiso a Google de hacer todo esto. En caso de que usted, como la mayoría de nosotros, no las haya leído, esto es lo que dicen en parte. Cuando usted instala Google Chrome, usted otorga a Google una licencia perpetua, irrevocable, mundial, libre de derechos de autor y no exclusiva para reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar, ejecutar públicamente, mostrar públicamente y distribuir cualquier contenido que envíe, publique o muestre en los servicios o a través de ellos. Cuando instalamos y usamos Google Chrome, le estamos dando permiso a Google de hacer todo esto. Quiero comparar este documento con otro mucho más antiguo, que se llamaba el requerimiento, que tal vez se acuerden ustedes en las clases de historia que lo estudiaron. Este era un documento que leían los españoles al llegar al Nuevo Mundo antes de colonizar una aldea o una ciudad. Llegaban a veces en la noche, bajo cubierta de la oscuridad, y procedían a leer este documento en español a un público que obviamente no hablaba español. El documento decía: pero si no os sometéis al poder de los colonizadores, os certifico que con la ayuda de Dios entraremos poderosamente en vuestro país y os haremos la guerra de todas las formas y maneras que podamos. Y os someteremos al yugo y a la obediencia de la Iglesia y de sus altezas. Os tomaremos a vosotros y a vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos. Y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como sus altezas manden. Y os quitaremos vuestros bienes y os daremos todo el mal y daño que podamos. Ese era el requerimiento 1513 en favor de hacer clic en aceptar e instalar. Bueno, mi punto aquí es que no digo que lo que ocurrió después de que se leyera el requerimiento es lo mismo que ocurre después de que se instala Google Chrome. Pero aquí quiero llamar la atención sobre el uso de un lenguaje engañoso y abstracto que nadie puede entender para llevar a cabo este truco del despojo, de la extracción. Bueno, esa es la estrategia de explorar. Vamos a hablar también de la exterminación. Porque en el colonialismo de datos se sigue viendo la violencia de una manera u otra. De hecho, hay violencia de 2 tipos. La violencia a nivel simbólico. Y es que el colonialismo de datos extermina no solo cuerpos, sino formas alternativas de pensamiento y de ser. Pero también hay violencia a un nivel físico, porque el colonialismo de datos continúa. La violencia racista, sexista, del medio ambiente, la violencia clasista de hace mucho antes. Hay muchos ejemplos que podemos discutir, pero aquí al que hago referencia es, por ejemplo, lo que pasó en América Latina, inclusive en el Perú, cuando se aplicaron ciertos algoritmos para determinar quién podía salir de una ciudad
o quién debería de recibir las vacunas contra el COVID-19. Estos ejemplos tratan de un claro ejemplo de violencia en el plano físico dirigida a poblaciones que han sido objetos del colonialismo y del capitalismo, pero también es un ejemplo de esta violencia simbólica. Los gobiernos piensan que no hay alternativa a la adopción de esta tecnología para maximizar la eficiencia y reducir los costos. Entonces, para concluir, ante la magnitud de estos problemas, ¿cómo podemos empezar a resistir? ¿Cómo podemos descolonizar los datos? Y entonces voy a cerrar con unas recomendaciones. La primera es que este es un problema multifacético que amalgama 500 años de injusticias. Entonces, los enfoques de una vía no van a ser suficientes, no van a funcionar. Claro, necesitamos continuar presionando a nuestros gobiernos para que apliquen cierta regulación. Pero por sí solo, esta solución no va a ser suficiente. Podemos también hacer boicot a ciertas plataformas, abandonarlas, abandonar Facebook, abandonar Amazon. Pero otra vez, por sí solas, estas soluciones no van a ser suficientes. Más ampliamente, tenemos a nivel cultural que descolonizar los datos reclamando el espacio y el tiempo. El espacio tal vez colonizado por las cámaras de vigilancia en nuestras ciudades. El espacio colonizado por los asistentes digitales de Google y Amazon, que ahora están en nuestras casas, están en nuestras cocinas, están en nuestras recámaras. También hay que reclamar, descolonizar el tiempo colonizado por las pantallas. Todo ese tiempo que contribuimos para beneficio de estas empresas. También hay que rechazar la racionalidad universal de la recopilación o la extracción de datos. Desde cierto punto de vista, un mandato divino que dice que ampliar la colección de datos es siempre una cosa buena para el beneficio de la humanidad. Hay que rechazar esta racionalidad universal. Y por último, yo creo que es muy importante poder aprender de las luchas de descolonización pasadas y presentes. Porque hay muchos compañeros que ya tienen siglos esencialmente resistiendo este tipo de colonialismo. Y sus luchas son únicas. No estoy sugiriendo que pueden ser nuestras luchas también. Pero sí estoy diciendo que podemos aprender de esas luchas. Aprender cómo reapropiar la tecnología de ciertas maneras. Cómo formar nuevos tipos de conocimiento común. Nuevos tipos de solidaridad. Siempre haciendo uso de una herramienta muy importante durante la lucha contra el colonialismo. Y esa herramienta es la imaginación. El colonialismo coloniza nuestras formas de pensar y por eso hay que resistirlo con la mente, no solo con el cuerpo. Descolonizar los datos es, ante todo, un ejercicio de creatividad, un ejercicio de imaginar colectivamente cómo es la desconexión y cómo son las nuevas formas de conexión que podemos imaginar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ulises Mejías. Ahora debo formularte la pregunta que ha sido preparada por el equipo de Alta Tecnología Andina y Fundación Telefónica.
Una actitud muy común entre los usuarios es la de pensar que la extracción de datos es cómoda o conveniente porque se adapta a nuestras necesidades. Esto a pesar de los riesgos que implica aceptar términos y condiciones que no se suelen leer en detalle. ¿Qué otros mitos están presentes en el discurso de las compañías tecnológicas con respecto a los beneficios que recibe el usuario? Y por otro lado, ¿qué podemos hacer culturalmente para combatirlo? Lo que me gusta de esa pregunta es que nos ayuda a entender que en este colonialismo de datos no somos sujetos pasivos, sino participantes activos. Elegimos, como sugiere la pregunta, la conveniencia, porque nos parece bien y porque es útil. Entonces hay que tener esto en mente. Pero en cuanto a otros mitos que se manejan y que debemos de resistir o cuestionar, pues se me ocurren varios. El primero es el mito que nos dice que más datos es igual a más conocimiento. Se nos dice entonces que, por ejemplo, para combatir la pandemia hay que coleccionar más datos. Y desde cierto punto de vista puede ser que esto sea verdad, pero hay que cuestionarlo, hay que pues tomar un momento para pensar de todas las aplicaciones en lo que esto puede ser cierto o no. Esto también está conectado a otro mito que nos dice que los datos son brutos, son neutrales, existen así en un estado neutral. Hay que realmente criticar esta actitud porque los datos nunca son neutrales. La recogida de datos y el análisis de datos siempre implica una intención. Así que nunca son brutos o neutrales. Otro mito que nos dice es que, por ejemplo, solo las plataformas monopolísticas pueden mantener funcionando el Internet. Y bueno, esto tal vez parezca que hoy en día sea verdad, pero hay que recordar que hace 10 años esto no era verdad. Y el Internet era perfectamente capaz de funcionar sin estas plataformas monopolísticas. También se nos dice en otro mito, por ejemplo, que las tecnologías como la inteligencia artificial son demasiadas complejas para regularlas. Entonces, por eso el gobierno no quiere meterse en eso, porque eso es muy complejo. Esto creo que no es cierto. Creo que el público, la sociedad civil, puede participar en este proceso de analizar y contribuir a la regulación de estas tecnologías, por avanzadas que sean. Hay que regular la producción de algoritmos antes de que se diseñen, no después de que se publiquen. Y si esto lo podemos hacer, por ejemplo, cuando diseñamos automóviles que sabemos que no pueden contribuir a la contaminación hasta cierto punto, pues creo que podemos hacer algo esencialmente similar con los algoritmos. Y bueno, ya para acabar, otro mito que se me ocurre, que es muy común. Se dice que los humanistas necesitan aprender programación. Y creo que a un nivel cultural tenemos que darle vuelta a ese mito. Más bien los programadores necesitan estar bien versados en las humanidades, en la historia, en la filosofía. Y bueno, así para acabar, claro, yo soy educador y siempre me parece bien decirlo, que necesitamos invertir más dinero en la educación pública para formar esta nueva generación de programadores, de legisladores, de activistas, de artistas, de filósofos, que puedan ayudarnos a pensar cómo descolonizar los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises Mejías. Nuestro siguiente invitado es Iván Terceros.
Iván III se formó en Sociología, Cine y Comunicación y ha sido cofundador de Open Lab EC, el Laboratorio de Tecnologías y Cultura Libre del Ecuador, entre otras iniciativas. En la última década ha trabajado en Hack Labs y laboratorios de tecnología y sociedad, instituciones gubernamentales, internacionales y en organizaciones de la sociedad civil en la zona andina en temas de comunicación digital y ciencias de la computación. Bienvenido, Iván Terceros. Hola, ¿qué tal? Me llamo Iván Terceros, en principio soy boliviano, pero viví entre Bolivia, entre el Perú y el Ecuador actualmente. Me puedo definir más como un aventurero digital, un aventurero en nuevas tecnologías. Y en los tres países donde estuve, muy relacionado y muy ligado con organizaciones, con movimientos de software libre, de cultura abierta y Hack Labs, sobre todo. Y actualmente acá en el Ecuador soy parte de una organización que se llama Open Lab EC. Ahora mismo es una fundación que nos dedicamos a trabajar temas de cultura libre y temáticas pues, más contemporáneas, ciencia abierta, educación, todo desde una óptica de la cultura libre, por supuesto. Quizás lo que es interesante es este tránsito que he vivido desde hace por lo menos unos 20 años relacionado con temas digitales, para empezar desde un país en la periferia de las discusiones sobre Internet, de las discusiones sobre la sociedad digital, y como un poco haciendo un prólogo a la charla, cuando estaba enfocando mi tesis en sociología, hace muchísimos años, uno de mis planteamientos era tratar de analizar el Internet que se surgía en ese momento. Y una de las observaciones que me hizo mi tutor en ese tiempo era: ¿en verdad quisieras investigar un fenómeno que tiene el 3% de conectividad en el país? ¿Crees que se pueden generar como relaciones interesantes allí en eso? Y yo decía, sí, puede ser interesante, pero es verdad, no es un fenómeno en este momento social, no está masificado, es de un grupo, pero yo creo que sí, esto puede ser una revolución y es importante empezar a hablar acerca de estudios del Internet desde la propia sociología. No fue la única persona que me dijo algo similar. De hecho, muchas otras personas relacionadas o intelectuales de ese momento tenían esa crítica de por qué hacer un estudio dentro de Internet. Es más, uno de los profesores con los cuales yo estaba me mandó a estudiar informática y bueno, yo fui a estudiar informática. Eh, Me he dedicado durante ese tiempo a hacer estas vinculaciones entre los estudios sociales, pero también desde la parte de la producción, desde el desarrollo de software, desde la informática, y al mismo tiempo desde los estudios de artes audiovisuales, desde los estudios de cine sobre todo. Y en ese tránsito empecé a conocer muchas personas y mucha gente fuera del país y que me llevó a explorar otros mundos, otras situaciones. Entre ellas, conocer a personas como ustedes, conocer a personas como la gente que está organizando estos eventos. Y pues fue bastante provechoso hasta el momento en el cual me junto acá con la fundación, con el Open Lab y con una gran cantidad de personas que tienen mucho interés por ese tipo de temáticas y también por promover más temáticas relacionadas con el mundo digital, con la sociedad digital y sobre todo con la cultura abierta. Creo que para hablar acerca del futuro, el futuro es un tema extremadamente interesante. Siempre me gusta hablar mucho sobre el futuro y sobre las proyecciones que se deben hacer del futuro. Y me pidieron que hable un poco acerca de la situación regional, acerca de la situación del futuro regional en relación a la sociedad digital. Y creo que para poder empezar esto, me encanta mucho la historia. Soy uno de los apasionados de la revisión de la historia, obviamente que por mi formación social al mismo tiempo. Y me gusta mucho hablar acerca de los proyectos integracionistas que existieron en la región. Normalmente cuando hablamos acerca de las perspectivas sociales de Latinoamérica o de la región, hablamos como perspectivas nacionales. ¿Qué es lo que puede proyectar Bolivia? ¿Qué es lo que puede proyectar el Perú? ¿O qué es lo que puede proyectar el Ecuador para su propio desarrollo? Pero
siempre nos tendemos a olvidar acerca del papel que jugaron los proyectos integracionistas en el momento del surgimiento de las propias naciones. Y pienso que esto es extremadamente fundamental para poder entender el futuro y sobre todo ahora mismo el futuro digital. Los estados-naciones no surgieron, no somos determinados por los estados-naciones, ¿no? Pero sí con una construcción narrativa y discursiva que nos ha mantenido como ciudadanos nacionales. Sin embargo, previamente a esto existieron proyectos muy interesantes. Previamente, ¿no? Podemos hablar de la propia construcción de los virreinatos o de la colonia, pero también acerca del proyecto que hubo, por ejemplo, entre el de la Gran Colombia o el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana o el proyecto de las Provincias Unidas del Sur, que últimamente los voy analizando bastante y voy estudiando mucho acerca de esos proyectos porque me parece que son muy importantes para poder entender el sentido de las integraciones regionales contemporáneas en función de la sociedad digital. A pesar de todas las diferencias que existen entre estos países, hay cosas que se pueden mantener en común. La cultura es uno de ellos y también las necesidades de poder generar intercambios económicos y comerciales. Eso me parece que es interesante para poder iniciar, ¿no? Por otro lado, creo que hablando acerca del futuro y del futuro digital, no podemos saltarnos la pandemia. Quizás hace 10 años atrás, el tiempo en el cual yo estaba viviendo en el Perú, a pensar de que podía existir una emergencia de salubridad pública de la magnitud en la que hemos vivido era impensable. Y esta emergencia que hemos soportado desde hace 1 año y medio nos ha cambiado absolutamente todo. De repente, la situación digital en la región ha dado un giro prácticamente de 180 grados. Como yo les había comentado hace unos 20 años atrás, cuando estaba planteando esas temáticas, cuando estudiaba sociología, eran como bastante locas. Hablar acerca de lo digital, hacer estudios sobre Internet, pero en este momento es necesariamente y obligatoriamente hablar acerca del mundo digital para poder entender la sociedad. No, eso es una cosa que no podemos evitarla. La pandemia nos ha traspasado de un estado de poca conexión a un estado prácticamente de una conexión casi total de la sociedad. Obviamente que eso no significa que todo el mundo tenga las mismas condiciones de conectividad ni de calidad de los propios dispositivos. Y esos son algunos de los retos que tenemos que enfrentar durante la siguiente década. Quiero enfocarme bastante en hablar acerca de algunos retos que yo considero a partir de la propia experiencia en ese tiempo y de las conversaciones que tenemos con el Open Lab. Solamente como un paréntesis, hacemos conversatorios prácticamente cada semana, hablamos con muchísima gente de la región que está metida dentro de esos temas y creo que hay muchos retos que tenemos que enfrentar en la siguiente década, una década altamente digitalizada y una década que es difícil que pueda volver a la situación anterior, a pesar de que pueda existir gente que desee volver a una situación previa, es muy difícil que pueda hacer esto, ¿no? Listado una serie de retos que creo que son importantes para la discusión digital, para la discusión de la sociedad digital en un futuro a corto plazo, solamente 10 años. ¿Qué es lo que deberíamos pensar en ese tiempo? El primero de ellos que me gustaría compartirles es acerca de la gestión del teletrabajo y los derechos de los trabajadores. Justamente ahora vamos nosotros en una investigación apoyadas por una organizaciones o por una red de gente que está muy preocupada en los temas de los derechos de los trabajadores durante la pandemia. Creo que es un tema donde los gobiernos no supieron cómo poder enfrentarlo y que de repente nos ha encontrado desprevenidos. De pronto tuvimos que acomodar nuestros propios espacios para poder trabajar y sin tener protocolos, ni metodologías, ni herramientas definidas para poder soportar esta emergencia. El problema con los ambientes de teletrabajo es que no necesariamente hemos tomado en cuenta los derechos vinculados con los trabajadores, ¿no? Gente que ha estado prácticamente trabajando 24 horas al día, conectada a dispositivos y obligada prácticamente a utilizar ciertos tipos de dispositivos para poder conectarse.
particularmente algunas aplicaciones que han llegado a combinar las formas de vida, el trabajo, la educación y la vida personal en uno solo. Y ese es un tema que tenemos que tomarlo en cuenta en la próxima década. Es muy importante hablar acerca de los derechos de los trabajadores en función de las condiciones del teletrabajo en la región. Por otro lado, y al mismo tiempo, muy relacionado con el trabajo, está sobre el emprendimiento y la innovación digital. Nosotros siempre estamos como promoviendo hackatones o retos o intentando armar bootcamps para vincular a más personas al mundo digital. Y ha habido un auge, es un boom. Muchísima gente está haciendo esto porque está entendiendo que la innovación debe trascender hacia lo digital, que el nuevo mercado es completamente digital. Pensamos de que es difícil volver a las condiciones anteriores, aún y sobre todo a condiciones de estabilidad, de estabilidad laboral como la entendíamos antes, o como por lo menos la entendían nuestros padres. Y estamos en un entorno donde la flexibilidad laboral es no solamente algo evidente, sino es como la marca que va a estar presente durante toda esta década, y donde se pide a cada individuo que se convierta en su propio agente de innovación. Lo digital acá se vuelve muy clave, porque se supone que lo digital es la nueva forma para poder ganar ese valor agregado. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo trabajamos el tema del emprendimiento? ¿Cómo trabajamos en los temas de la innovación digital dentro de nuestros propios sectores? Son retos, porque al mismo tiempo lo que nos plantea la innovación digital es pensar mucho hacia afuera, pero poco hacia adentro, ¿no? Pensar que debemos ser o debemos exportar todos nuestros productos, pero ¿cómo podemos desarrollar ambientes de desarrollo a partir de lo digital para nuestras propias comunidades? Siempre son retos para poder intervenir. Otro de los temas que surgieron en función del trabajo, en función del comercio, es el comercio transfronterizo, ¿no? Y muy motivado con este boom del comercio digital. De pronto, motivados por esta idea de la globalización, o por lo menos de la regionalización, cada vez estamos deseando más poder generar un comercio más allá de nuestras propias fronteras, lo cual está muy limitado en este momento. Por ejemplo, si es que yo quisiera vender camisetas hacia el Perú o camisetas hacia la Argentina, hay una serie de restricciones que me impiden hacer eso. Sin embargo, las formas de pago cada vez se van haciendo mucho más accesibles para que pueda yo recibir el dinero, pero es difícil de poder enviarlo. Al mismo tiempo que los mercados se están volviendo cada vez mucho más comunes, ¿no? Culturalmente se vuelven muy similares y hay una necesidad de poder hablar sobre los temas del comercio. ¿Cómo vamos a enfrentar el comercio en el futuro? Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez los medios de comercio se han vuelto más digitales, más accesibles y más internacionalizables. En el mismo sentido, quizás es importante tratar sobre el tema de las criptomonedas y del blockchain. En este momento, prácticamente hablar sobre blockchain se ha vuelto un tema de la conversación de la mesa, ¿no? Muchísima gente está hablando acerca de las criptomonedas en las discusiones familiares, con el trabajo, con la gente que normalmente pensabas que no lo haría, ha escuchado hablar acerca de ellos, ¿no? Se volvió un tema. El tema es importante tratarlo. Muchísimos gobiernos también están intentando evitar hablar acerca del tema, también como por un gran temor de perder la hegemonía del poder del Banco Central, evidentemente, pero creando grandes masas de personas que están deseosas de poder incursionar dentro de este mundo. Es cierto que el mundo de las criptomonedas es bastante complejo. Hay muchos pros y muchos contras para su inserción dentro de un ambiente mucho más grande, o como también para las propias inversiones personales, pero es una tecnología y es un paradigma que vimos que no va a cambiar y que cada día va a ir en incremento. Cada vez se van desarrollando nuevas tecnologías que están mejorando la eficiencia energética de las criptomonedas más clásicas, y la adhesión de personas, de ciudadanos en la región va creciendo en términos de minado o de manejo de trading con criptomonedas, pero es importante que podamos tratar esas temáticas en el futuro. Uno de los temas que me apasionan más dentro de estos trayectos digitales ha sido el de la educación.
lastimosamente, ya existe una temática, un panel de educación que lo organizaron, pero quiero hablar más acerca de este tema porque voy trabajando durante muchos años acerca de aprendizaje de programación o de destrezas digitales con diferentes tipos de personas. Y creo que es importante tratar ese tema en la siguiente década para el futuro, porque los sistemas de educación que los tenemos en este momento están prácticamente obsoletos. Tenemos cerca de 100 años, ellos fueron diseñados hace más de 100 años y los seguimos utilizando ahora. La pandemia lo que evidenció fue que no pueden soportar crisis fácilmente. De repente, estos sistemas no soportan un traspaso de un entorno hacia otro entorno y es algo que es importante tratar. Al mismo tiempo, una cosa que vimos fue la gran precariedad que tienen los sistemas educativos para recibir influencia transnacional externa. Es como muy fácil en términos de contenidos o en términos de aplicaciones, porque no lo pueden soportar. No pudieron tener una alternativa más soberana para mantener los contenidos a disposición, o por lo menos los enfoques educativos de una manera más ciudadana posible. Son temas que hay que tratar, no solamente la incorporación del software libre, sino de las metodologías que deben, las metodologías y las pedagogías educativas para la formación de ciudadanos en la siguiente década. Si mantenemos la misma condición de educación en este momento, posiblemente no podamos tener que ser como, primero, tener un ambiente de integración y estar compitiendo contra otras regiones. Bueno, el campo de la educación es un campo extremadamente apasionante, extremadamente interesante y que donde la sociedad digital está impactando de una manera muy fuerte, sobre todo también dentro del mundo de las titulaciones. ¿Cuánto peso tiene una licenciatura en este momento? ¿Cuánto peso tiene una maestría en este momento dentro del mundo laboral? Son temáticas que deben ser discutidas necesariamente. Eh, por otro lado, otro de los temas que nosotros trabajamos muchísimo es el de la ciencia abierta. La ciencia abierta no es un paradigma, parece un paradigma nuevo, pero desde otro punto de vista, la ciencia abierta es un ejercicio de hace muchísimo tiempo, la idea de compartir el conocimiento en favor del conocimiento estructurado. Nosotros desde el Open Lab hacemos una gran cantidad de conversatorios al año para motivar a personas que se unan al movimiento de ciencia abierta, que utilicen algunos recursos que provee este movimiento. Y es una temática que, si bien no es resistida dentro de las universidades, no está completamente aceptada por muchas, porque ven con un peligro en la idea de compartir completamente el conocimiento. Y creo que es uno de los retos que se deben tomar para la siguiente década. ¿Cuál es la relación de la comunidad dentro de la ciencia? ¿Cuál es la relación de las contribuciones abiertas para la formación del conocimiento y donde las universidades pueden situarse dentro de este panorama? Por otro lado, creo que también es importante hablar acerca de los ambientes de desinformación. La pandemia nos ha mostrado que todo el mundo que tenga una conexión y que tenga redes sociales es susceptible de recibir noticias falsas y muchas de esas con fines políticos, ¿no? De repente, las redes sociales han pasado de convertirse en un instrumento de integración social, como era la promesa original, a ser instrumentos de desinformación estructurada al mismo tiempo. Lo que pienso es que es importante que podamos discutir con mucha más fuerza y en ambientes ciudadanos el papel que tienen estas redes sociales, el papel que tiene la información y cómo nosotros podemos tener una posición crítica frente a las redes sociales. Pues otro de los problemas, otro de los retos dentro de esa sociedad digital que sí debemos tomarlos en cuenta dentro del futuro, esto es en función de la democracia representativa y la democracia participativa, ¿no? Como comentaba, nosotros realizamos un evento que se llama de tecnologías participativas, donde invitamos gente, desarrolladores, programadores, que soportan proyectos para mejorar la participación ciudadana dentro de pequeños lugares como alcaldías, gobernaciones. Y uno de los temas
fundamentales para ellos es cómo los partidos políticos tienen algún sentido en este momento, cómo la tecnología puede ayudar a que la gente tenga más voz dentro de la participación política. Y ese es uno de los temas importantes porque el sistema de partidos políticos que en este momento lo tenemos es también como bastante clásico y muy poco representativo, mucha gente no se siente ya representada dentro de las posiciones políticas que nos están ofreciendo. Y pues es importante discutir cómo nosotros podemos llegar a nuestro, bueno, que nuestra voz tenga más peso o tenga mayor sentido dentro de la democracia. La tecnología nos puede ayudar definitivamente, obviamente que no desde un punto de vista tecnodeterminista, donde la propia tecnología va a mejorar la democracia, pero sí donde las herramientas y las metodologías más colaborativas pueden ayudarnos a tener un mejor sentido de la democracia. El gobierno abierto es claramente una de estas propuestas que deben ser discutidas en el futuro como una alternativa hacia la democracia, o por lo menos como una herramienta para mejorar temas democráticos. La sociedad digital está extremadamente ligada con el gobierno abierto y creo que es algo que debe ser no solamente discutido, sino implementado en muchos gobiernos, con todas las críticas que puede tener los movimientos de gobierno abierto, obviamente. Eh, por otro lado, también creo que otro de los retos, perdón, para hablar dentro del campo de la política, está acerca de los proyectos políticos. Una gran pregunta que me hago yo y que nos hacemos con varios amigos es, ¿por qué no tuvieron suficiente resonancia los movimientos, los partidos piratas en la región? Quizás en este momento ya seamos bastante maduros dentro de los movimientos de cultura digital para establecer un programa, una agenda de demandas desde el propio movimiento, pero no logramos articularlas dentro de un instrumento de representación política. ¿Por qué no? Esa es una gran pregunta que siempre me hago. Ya llevamos por lo menos unos 20 años hablando acerca de temas de apertura, de acceso, de accesibilidad, de reducciones de brechas y con unas propuestas sobre representaciones participativas, pero no hemos logrado hasta el momento articular algún tipo de movimiento o de partido que pueda disputar que pueda disputar el propio control, la administración de los poderes a diferentes escalas. Esa es otra de las temáticas que sí son importantes discutir, porque es muy difícil que desde el propio movimiento se pueda delegar las agendas a los partidos más tradicionales. Es una tarea muy complicada, muy difícil, obviamente que se necesita un gran impulso y sobre todo pensando de que si no es una propuesta regional, muy difícilmente pueda tener base dentro de la sociedad, pero es otra de los retos y es otra de las temáticas que hablar acerca de cómo podemos desde de los planteamientos de la sociedad digital y de los movimientos digitales aperturar una agenda pública por ese sentido. Por otro lado, otro de los retos creo que sí son también importantes, es hablar acerca de la identidad digital. ¿Quién soy yo? ¿Cómo mantengo mi identidad? ¿Cómo puedo garantizarme de que esta identidad dentro de la sociedad digital no sufra algún tipo de riesgo de suplantación? ¿Cómo los gobiernos pueden asegurar la protección de mis datos personales? Son temáticas que deben ser discutidas. Muchos parlamentos, muchas asambleas están discutiendo leyes de protección de datos personales. Otras son un poco más reacias a empezar el debate por diferentes razones, pero nuevamente es una de las temáticas que sí tenemos que tomarlas en cuenta para esta década. Y quizás otra de los temas también relacionados con el campo político va a ser el papel de la religión. Estamos viendo de que la sociedad digital, quizás hasta paradójicamente, se ha convertido en una mesa
que permite el surgimiento de movimientos religiosos cada vez más fundamentalistas y que están teniendo más influencia en la religión en los últimos prácticamente 100 años. No estamos viendo algo similar desde hace muchísimo tiempo, donde la religión toma un papel muy importante para la toma de decisiones y dentro de la gobernanza pública. Eso es muy importante, es porque la religión se va sumando, se va juntando con la sociedad digital de una manera extremadamente simbiótica, ¿no? Y en el futuro es un tema que va a generar muchísimos problemas en los cuales tenemos que, obviamente, tomar una posición clara sobre ello. Y en el mismo sentido sobre la política y la religión, tal vez también pensar en cómo la vigilancia estatal nos va a impactar o nos impacta en el sentido de mantener sociedades seguras, de hablar, de pensar en espacios libres de confrontaciones, pero son discursos que los propios estados van articulando, donde la vigilancia significa la seguridad. Ese es un tema que se va a volver cada vez mucho más común y sobre todo después de un ambiente pandémico, cuando la delincuencia, al parecer, incrementó muchísimo y también el desempleo. La alternativa por la vigilancia digital se convierte en una de las temáticas importantes de la discusión. En este momento los estados la colocan como la salvación hacia la delincuencia o hacia el crimen. Sin embargo, al mismo tiempo también plantea posiblemente la violación de algunos derechos de los ciudadanos y es importante hablar sobre ella. Finalmente, y creo que uno de los aspectos que pueden ser importantes para tratarlos desde la región son las perspectivas tecnológicas, otras perspectivas tecnológicas, ¿no? Cómo construimos otras formas de hacer tecnología. Quizás este es uno de los retos no tan evidentes, pero que sí pueden tener bastante, tener bastante asidero, es cómo nosotros podemos construir otro tipo de tecnologías a partir de otro tipo de reflexiones o de matrices de reflexiones filosóficas. Hay muchos experimentos dentro de la región durante los últimos años para proponer y básicamente a partir de eso se desarrollaron lenguajes operativos muy experimentales, aprovechando las formas culturales de las formas culturales locales para proponer otra forma de máquinas. Creo que también es una temática que tenemos que hablarlo muy desde la propia región para ver cuáles son las capacidades que nos permiten generar otras tecnologías. Creo que siempre, aparte de estos retos, la siguiente década tenemos que generar un ambiente de discusión sobre la ciudadanía digital mucho más intenso, más fuerte. Los colegios en este momento no tratan temáticas de ciudadanía digital, los tratan como muy tangencialmente. Muy poca gente sabe lo que significa cyberbullying o el phishing, a pesar de que estamos viviendo constantemente las consecuencias sobre ello. Y al mismo tiempo, también muy poca gente ha oído hablar acerca de los derechos digitales, pero está siendo es un tema de debate día a día en los ambientes de trabajo o en la escuela. Y bueno, esas son algunas de las temáticas que creo que sean importantes poder discutir dentro de la región en términos de la sociedad digital. Estos temas que les he planteado muy rápidamente para que ustedes puedan explorarlos, para que puedan pensarlos un poco o discutirlos con su familia o en la mesa o en un aula. Básicamente los hemos ido recolectando durante estos años de trabajo en laboratorios ciudadanos, en espacios de reunión con otros ciudadanos y con activistas que están muy vinculados con ese tipo de temáticas y que creemos que son importantes poder trabajarlos y tratarlos desde diferentes campos para poder tener un ambiente regional dentro de una sociedad digital como más armónica, más integrada y sobre todo con una perspectiva de futuro, no solamente a corto plazo, sino a un largo plazo. Muchas gracias, Iván Terceros. Ahora la pregunta. En una serie de conferencias que organizaste en Open Lab S, se ha hablado de las posibilidades de descolonizar el código. ¿Cómo trazarías un puente entre las reflexiones contenidas en estas ponencias, todas de carácter teórico, y los pasos concretos a dar en materia de derechos tecnológicos? Bueno, ese es uno de los temas que me apasionan mucho y que prácticamente
He trabajado bastante esta posibilidad de la descolonización del código, porque vengo de Bolivia. Una de las temáticas muy importantes de mi generación ha sido sobre la identidad. Cómo podemos construir algo a partir de nuestra propia, mirándonos hacia adentro, eh, más allá de la construcción de la identidad hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido la tecnología no se escapa. Pensamos que la tecnología como un sistema construido a partir de una matriz civilizatoria occidental, y obviamente es así. Obviamente la tecnología se construyó a partir de un conocimiento, a partir de las bases de un conocimiento muy antiguo que puede provenirse desde los propios griegos, ¿no? Pero existían otras lógicas dentro del territorio precolonización, y la respuesta es que posiblemente que sí, sí, aunque entra dentro de un gran debate esto, por todo el mestizaje que hemos vivido y hasta qué punto eh, llega a ser como completamente auténtico, ¿no? Y la respuesta puede ser que no importa mucho que sea auténtico, pero lo importante es que tengamos una posición alternativa sobre la construcción propia de la tecnología. Y en ese sentido hay muchas experiencias. Durante esos años he empezado a revisar, a buscar gente que estaba trabajando sobre tecnologías más locales, eh, reflexiones más regionales de la construcción de tecnología, y salieron muy bien. Hubieron muchas experiencias que encontré en el camino y reflexiones. Si bien mucho de esto es como teórico, era un ambiente muy abstracto de lo que podríamos hacer, hay cosas concretas, ¿no? Hay actividades y hay acciones concretas. Yo siempre me gusta mencionar mucho el trabajo de Iván Guzmán de Rojas. Este es también un señor boliviano, un ingeniero boliviano, que desarrolló un sistema llamado Latamiri, un sistema de traducción multilingüe basado en la trivalencia aymara para hacer traducciones, ¿no? Lo interesante es que no utiliza el binarismo, sino la trivalencia para la construcción de un sistema. Y de esa manera se puede formar, se puede construir una propuesta tecnológica alternativa. Existen otras propuestas no tan buscadas como ella, de gente que ha experimentado con traducciones de lenguajes operativos o investigaciones sobre los tejidos, como formas de codificación, formas de interpretación, y las tenemos bastante. Creo que lo importante, como decía, es la propuesta, es trabajar sobre propuestas de que puede surgir algo. Todo está en el lenguaje, de hecho es lo importante dentro de la descolonización de la tecnología está en cómo nosotros manejamos el lenguaje y lo que representan los lenguajes que tenemos para articular este tipo de propuestas. Recientemente estaba como ayudando con la tesis de un amigo ingeniero que estaba haciendo un lenguaje de programación en quichua, y ahí entendemos que el problema no es solamente la traducción del inglés hacia el quichua, sino es cómo se construye todo ese sentido de la vida, ese sentido de la propia lógica a partir del lenguaje originario. Eh, y bueno, y obviamente eso nos traspasa esta idea de la soberanía tecnológica, que es obviamente que otra de los temas que son importantes hablarlos, porque nos da un sentido de que estamos construyendo algo desde nuestras propias realidades, de los propios contextos, obviamente que no tomando en cuenta de esta propiedad como lo auténtico, pero sí en el sentido de lo público y de lo común, que desde donde va ligado la soberanía tecnológica. Hablar acerca de la descolonización del código es hablar acerca de la soberanía, sí, hablar acerca de la soberanía y hablar acerca de lo común. Y lo bueno es que existen, hay proyectos, hay gente que está interesada en trabajar esto, y que debe ser más visibilizada. Eh, el arte es uno de estos campos que permite visibilizar y permite experimentar
Siempre voy hablando como con ingenieros y los ingenieros no entienden mucho de qué trata o por qué hacer estos experimentos, porque para los ingenieros está todo bien, es como no importa mucho si es que se va a hacer un lenguaje de programación en Quichua o en Aymara, lo importante es que sea un lenguaje que sea universalizable y eso está bien para la ciencia, está bien para la ingeniería, pero desde un punto de vista de la propia construcción nuestra, de nuestra identidad, sí es importante revisar estas construcciones y hacer este tipo de ensayos y pruebas. El arte es uno de los campos experimentales y que ha permitido el desarrollo científico en muchísimo tiempo y también nos permite en este momento hacer esta serie de experimentos relacionados en temas de tecnología y desde planteamientos de descolonización de tecnología. Bueno, muchas gracias por haber sido parte de estas reflexiones acerca de la sociedad digital, eh, proyectando como algunos retos que tenemos que enfrentarlos como región para el futuro. Y nada, les invito a que puedan estar pendientes de las propias actividades del Open Lab C. Estamos como haciendo constantemente charlas, conversatorios, laboratorios. Durante esos años nos hemos movido bastante y hemos crecido. Y les invitamos a que sean parte al mismo tiempo del movimiento de cultura libre. Gracias. Muchas gracias, Iván Terceros. Nos toca dar la bienvenida a la última invitada del foro, Andrea Burga. Andrea Burga es periodista, comunicadora en la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS, activista por los derechos de las personas con discapacidad y por una mayor promoción del arte con enfoque de diversidad. Es feminista y vegana. Ahora Andrea nos hablará sobre su experiencia. Muchas gracias a Fundación Telefónica y a ATA por la invitación. Estoy encantada de poder contarles mi experiencia. Una de las preguntas que a mí más me hacen al ser una persona con discapacidad visual y activista que ha cobrado una presencia importante en redes sociales es: ¿cómo haces para responder comentarios? ¿Puedes usar internet? Y de hecho hay personas que asumen de plano que ser una persona ciega y utilizar internet es prácticamente imposible porque me dicen: ¿y quién maneja tus redes sociales? Y yo siempre trato de responder con humor y les digo: mis redes sociales las maneja una persona muy chévere, o sea, yo. Yo soy activista por los derechos de las personas con discapacidad y encontré en la virtualidad un espacio que me permitía contarles que la diversidad es importante a todos y todas. Empecé en el 2015 a contar mi historia. Abrí en ese tiempo un blog en WordPress y pues en ese año se usaban mucho más los blogs que ahora. Mi blog se llamaba Con Capacidad, se llama de hecho porque está vigente. Y también contaba mis experiencias en mi Facebook personal. Justo en esos años yo estaba en pleno proceso de cuestionarme por qué la discapacidad era considerada como algo negativo para la sociedad. Entonces en estos dos canales pues contaba cosas que me pasaban muy a menudo, como por ejemplo que en la universidad, cuando tomaba contacto por primera vez con algún compañero o compañera, en lugar de preguntarme: hola Andrea, ¿qué cursos llevas? ¿En qué ciclo estás? Me decían de frente: hola Andrea, ¿y a ti qué te pasó? En alusión a mi discapacidad, evidentemente. Y pues luego fui abriéndome a otras redes sociales, empecé a utilizar Twitter. De hecho, en Twitter encontré un canal en el que se hablaba de temas sociales y políticos, y en ese sentido fue un espacio interesante para mí. Pero ya en pandemia fue el punto de quiebre, porque pues me permitió meterme de lleno como activista digital. A inicios de este año el Congreso intentó derogar la ley actual de discapacidad
Y pues en todo ese contexto, diversas organizaciones de personas con discapacidad nos opusimos a la medida e hicimos una campaña para impedir que se anule la norma. Y en ese proceso, pues yo estuve investigando y dentro de mis indagaciones dije, TikTok está siendo un espacio interesante para nuevos usuarios, pues metámonos aquí también a hacer la campaña, a ver cómo nos va. Y así empecé. Empecé a grabar videos en TikTok sobre la campaña y ahora, curiosamente, TikTok es el canal en el que tengo más visibilidad. En TikTok cuento también cosas que me pasan en lo cotidiano, pero quizá de manera más gráfica. Por ejemplo, les muestro cómo escribo en braille, cómo utilizo una computadora, cómo me sirvo un refresco. Y utilizo mucho el humor para cuestionar mitos y estereotipos sobre las personas con discapacidad. Y hasta este punto, ustedes seguirán con la curiosidad y me querrán preguntar, oye, Andrea, pero finalmente, entonces, ¿cómo escribes en Internet? Pues yo utilizo un lector de pantalla, que es un software que en resumen es un sintetizador de voz, que literalmente es una voz que me lee todo lo que está en la pantalla, entonces con eso puedo navegar en TikTok, responder comentarios en Instagram, escribir en mi blog o buscar temas en Google, etc. Y de hecho el lector pues ha sido mi principal herramienta como activista. Este proceso como activista digital me ha pues dado diversos desafíos y aprendizajes. Uno de estos primeros desafíos fue aprender a desenvolverme ante cámaras. Yo soy periodista de formación y me metí al periodismo con la intención de escribir. O sea, yo jamás me hubiese imaginado grabar videos porque yo odiaba la cámara. O sea, los cursos en los que peor me iba eran los cursos que tenían que ver con video en la facultad. Y yo recuerdo que en el 2015, cuando abrí Con Capacidad, pues muchos amigos me decían, oye, Andrea, las historias que cuentas son muy chéveres, ¿por qué no las dices en video? Podría ser un formato más atractivo. Y yo decía, bueno, pues voy a probar. Intenté grabar videos en ese año con la cámara de mi celular o con una cámara que tenía por ahí en mi casa, y yo me sentía súper incómoda, no podía, o sea, mis videos eran muy aburridos, muy largos, entonces dije, no, yo no sirvo para esto. Y lo dejé en ese tiempo. Y pues en este año, con toda la campaña del no a la derogatoria, pues me vi forzada a hacer videos en TikTok pequeños, porque TikTok antes te dejaba publicar videos de 1 minuto, y tenía que decir, pues, todo lo de la campaña en poquísimo tiempo. Y además tenía que aprender a seguir las dinámicas de redes sociales, porque lo que pasa mucho en redes es que la gente ve los primeros segundos de un video y si no le gusta, lo desliza. Entonces, en ese sentido, tuve que adaptarme a no solamente hacer videos breves, sino a hacer videos atractivos. Y por eso utilizo mucho el humor. Y pues aprendí a armar una parrilla de contenidos, a hacer guiones para videos, cosas que pues tenía que conciliar con mi tiempo de trabajo, porque yo actualmente hago home office. Otro desafío, y creo que es un desafío muy particular, es preguntarme cómo iba a ser para grabarme siendo yo una persona ciega y sin poder ver mi pantalla. Y, o sea, en realidad fue todo un proceso de adaptación, porque yo al inicio me grababa pésimo. O sea, yo misma me grababa y no salía en el encuadre, me grababa con la cámara trasera en lugar de la frontal. Era un desastre. Entonces, pues aprendí a buscar alternativas. Por ejemplo, si me grababa yo sola, lo que hacía era preguntar en casa a alguien que estuviese disponible si se me veía bien, o mandaba los videos por WhatsApp a mis amigas, o hacía videollamadas con mis amigas para que me ayuden a cuadrar la cámara frontal. Entonces, en ese sentido ha sido pues también un proceso en el que he buscado alternativas para poder adaptarme a este activismo virtual. Y otro desafío que encontré fue pues que en Internet tenía que diversificar los contenidos de los que hablaba como activista. El algoritmo que está presente en redes sociales te suele sugerir los temas que son de tu interés. Entonces, obviamente, si yo soy una persona
que estoy muy interesada en derechos humanos o temas sociales, pues el algoritmo me sugiere este tipo de temas. Pero pues no todas las personas están interesadas en esos temas, entonces en ese sentido encontré importante no solamente hablar de que, no sé, las personas con discapacidad tenemos derecho al trabajo, sino que también podría hablar de maquillaje, por ejemplo, y hablarles de cómo el maquillaje puede ser accesible, cómo el cine puede adaptarse a las personas con discapacidad. En ese sentido, el activismo, pues, también me ha permitido ingresar a otros espacios que no se consideran tan sociales, aunque en la práctica, pues, deberían serlo también. Internet ha sido una oportunidad súper importante para mí en la que he aprendido un montón de cosas, incluso he llevado clases online. Pero no quisiera que se romantice este espacio, porque evidentemente es un espacio con muchísimas barreras. Pues sabemos que tenemos una brecha digital enorme en el Perú, hay muchísima gente que aún no tiene acceso ni conectividad, y pues en el caso de las personas con discapacidad es mucho peor, porque muchas están en situación de pobreza y además no tienen las herramientas que, por ejemplo, yo he podido tener, como un lector de pantalla. Internet ya es considerado un derecho humano, pero para muchas personas lamentablemente sigue siendo un privilegio. Y ya cuando las personas con discapacidad conseguimos acceder a redes sociales o a Internet, pues nos encontramos con una barrera ya en la propia navegación. Y es que los espacios no suelen ser accesibles para nosotros o nosotras. Por ejemplo, hay muchas personas sordas que se encuentran con que los videos no están subtitulados o no tienen intérpretes de lengua de señas, o el recuadro del intérprete es un recuadro pequeño, minúsculo, que nadie lo ve. Personas con discapacidad intelectual que pues se encuentran con que no tienen contenido sencillo que puedan comprender. Personas con dislexia que no encuentran una tipografía adecuada para que puedan leer los textos, o personas con discapacidades físicas que no encuentran software adaptados si utilizan asistentes de voz. Yo misma, siendo una persona ciega, cuando me metí a TikTok, me topé con que no era accesible del todo. Por ejemplo, los botones no estaban etiquetados. Si un botón tenía que decir me gusta, no me decía me gusta el lector, me decía botón, botón, y tenía que memorizarme los botones para interactuar. Entonces, pues ha sido un desafío importante. En este punto, cabe señalar que justamente el movimiento de personas con discapacidad defiende que la discapacidad se entienda como la interacción que tenemos con las barreras, ¿no? O sea, digamos la interacción entre una condición física como una barrera. Entonces, en ese sentido, si yo soy una persona ciega y, por ejemplo, ingreso a una web de supermercado y esta web no cuenta con accesibilidad para lectores de pantalla, los botones no están etiquetados, no tiene descripción de imágenes porque el lector no puede leer imágenes, pues evidentemente yo me voy a encontrar con una barrera y no voy a poder hacer ninguna compra. Pero ¿qué pasa si yo misma ingreso a otra web de otro supermercado donde sí cuentan con todas las medidas de accesibilidad, mi lector puede navegar con facilidad, sé cuál es la leche, el arroz, me dice los precios y todo? Ahí desaparece la barrera y puedo navegar con facilidad y hacer mi compra. Entonces, en ese sentido, el problema no es que yo no vea, ¿no? Que yo no vea es parte de la diversidad humana. El problema está en que la sociedad y ahora precisamente las webs o redes sociales no han sido pensadas para la diversidad. Entonces, en ese sentido, es importante que hablemos de este tema. Y pues yo en Internet, como activista, he conocido muchísimos otros activistas internacionales, por ejemplo, porque bueno, Internet me ha conectado con activistas que hablan de discapacidad de otros países y he podido intercambiar experiencias. En ese sentido ha sido súper valioso. Incluso he compartido experiencias con activistas que hablan de otros temas como racismo, feminismo, etcétera. Pero pues también he tenido que, digamos que, recibir comentarios que no son del todo positivos, ¿no? He recibido muchos comentarios de odio o de acoso, y es algo de lo que deberíamos hablarlo porque no hay que normalizarlo. O sea, de hecho, yo siempre trato de responder a comentarios
de odio con humor, porque a mí personalmente no me afectan, me dan risa. Pero no quiere decir que todas las personas vayan a actuar como yo, y tampoco tendrían que actuar como yo. Conozco casos de activistas autistas que han tenido que dejar sus espacios de activismo por las agresiones que han recibido. Entonces, en ese sentido, Internet o redes sociales no pueden ser espacios en los que se siga rechazando a la diversidad. Y bueno, Internet evidentemente también es un espacio que reproduce muchos estereotipos, ¿no? Yo, cuando me reconozco abiertamente como feminista en redes sociales, me cae mucho hate. Pero aparte de que me cae mucho hate, recibo comentarios del tipo, oye, yo pensé que todas las personas con discapacidad eran buenas. Y claro, ese estereotipo que está presente, que todas las personas con discapacidad somos ángeles, está con y sin virtualidad. Otro tema del que quería hablarles y compartirles hoy es una preocupación que yo tengo como activista. Y es que, si bien en Internet recibo mucho hate, a veces también lo he sentido como un espacio, pues como una zona de confort. Porque, por ejemplo, yo antes de pandemia me movilizaba sola con un bastón en las calles y tenía que interactuar cuando pedía ayuda para cruzar las pistas, por ejemplo, con gente que me decía, oye, ¿por qué sales sola? ¿Y por qué no viene nadie contigo? O cuando iba al banco me encontraba con gente que me atendía y me decía, no, es que tú no puedes hacer tu trámite sola, tiene que venir alguien para que te ayude a firmar, si no, no podemos darte nada. Entonces, claro, esos comentarios ahora se han vuelto comentarios en mis videos de TikTok o en mis fotos de Instagram. Pero hay cosas de las que yo puedo huir. Por ejemplo, puedo buscar la aplicación más accesible de algún banco y hacer mi transacción online. Y en ese sentido, pues ya no tengo que interactuar con alguien que me diga que soy incapaz de hacer una transacción por mí misma. Pero en el espacio físico no es así. En el espacio físico te encuentras con un montón de personas que siguen reproduciendo estereotipos para las personas con discapacidad. E Internet no debería invisibilizar eso, no debería invisibilizar que aún nos falta mucho para hacer una sociedad más igualitaria. Como activista, para mí es muy reconfortante que jóvenes de 18, 17 años, yo tengo 27, me escriban y me digan que mis videos les han ayudado a cuestionar actitudes que tenían sobre la discapacidad y que ahora van a investigar en sus institutos o universidades sobre el tema. Para mí es súper hermoso porque cuando yo empecé a hacer activismo, pues yo no me encontraba con estas cosas. Yo me sentía muy sola, sentía que a nadie le interesaba el tema. Y me he preguntado muchas veces si mi activismo digital está llegando a más gente que pues si hiciese un activismo presencial. Y no lo sé, no tengo cómo medirlo. No sé si mi activismo digital es más eficaz que un activismo presencial en las calles o en las universidades. Tampoco sé si cuando volvamos a la nueva normalidad, este término del que pues todo el mundo habla, voy a incursionar en un activismo más presencial o me quedaré haciendo videos para TikTok e Instagram. Pero lo que sí sé es que voy a seguir haciendo activismo, porque pues yo siempre digo que lo importante es llegar por lo menos a una persona, a una sola, porque el activismo no quiere cambiar el mundo. El activismo lo que quiere es cambiar a cada uno de nosotros y nosotras para que un poquito, por lo menos un pasito más, reconozcamos que las personas con discapacidad debemos ser respetadas y que la diversidad es importante. Y que se nos considere como personas, porque eso es lo que queremos las personas con discapacidad, que nos vean como personas y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Me toca hacerte la última pregunta del foro. En las últimas décadas se han ganado espacios y se han puesto en funcionamiento mecanismos para incrementar la participación en la red de las personas con discapacidad auditiva y visual. ¿Qué formas de participación y qué espacios en Internet consideras tú que son aún hoy inaccesibles, especialmente en el Perú,
que es un país en donde la accesibilidad no es una prioridad? Yo creo que en el Perú todavía hay muchas webs que no son accesibles. O sea, si bien se habla del tema, pues igual, por ejemplo, las personas sordas se topan con que los recuadros del intérprete de lengua de señas son minúsculos y no los pueden ver, ¿no? O de pronto hay otra pantalla que los tapa. Por ejemplo, las webs del Estado, pues lamentablemente no son muy accesibles para lectores de pantalla. Entonces, pues en ese sentido, yo me he topado con que webs de servicios, pues las más accesibles, lamentablemente en su mayoría son internacionales. Creo que hay que poner en discusión el tema de la accesibilidad en el Perú porque aún hay un camino muy largo por recorrer. Muchas gracias, Andrea. Es muy importante trabajar en conjunto para conseguir una mayor inclusividad y esto tiene que ser para todas las personas. Bueno, así llegamos a la última sesión del foro y muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de estas 4 sesiones. Esperamos tener la ocasión de encontrarnos muy pronto nuevamente.